Listo, nos volvemos a ver cómo les ha ido. Espero que muy bien con la tarea que ya deben haber realizado con la redacción de los resultados y discusión. Muy rápidamente vamos a ver cómo presentar las tablas, cómo presentar gráficos, cómo presentar eh, figuras también, ¿sí? Vamos de nuevo a seguir utilizando el mismo cuadrito, el mismo documento, perdón, que estábamos utilizando antes. Vamos a ver, ya. Bueno, yo les había dicho antes que ustedes los resultados y la discusión tienen que presentar en tablas, que tienen que presentar en gráficos, tienen que presentar fórmulas, tienen que presentar figuras, y esto tienen que hacerlo en una forma muy técnica, muy científica, y pues que estas tablas y estos cuadros y estas figuras reflejen el resultado real de lo que ustedes estaban, o de lo que ustedes investigaron, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver fórmulas, tablas y figuras. Eh, Durante la redacción de los tópicos que ustedes iban a presentar de materiales, métodos, resultados de discusión, iban a utilizar, hacer el uso de tablas y figuras y fórmulas, las cuales de una manera muy gráfica ayudan a la mejor comprensión de un texto. Yo les había dicho en la clase pasada que ustedes tienen que hacerles hablar a los números, pero si estos números no están bien expresados, si estos números no están correctos o no son técnicamente elaborados en una tabla, en un gráfico, en una fórmula, van a ser muy difíciles de interpretar y mucho más para los lectores. Ustedes de pronto sí lo pueden hacer porque ustedes son parte de la investigación, ustedes hicieron ese trabajo, pero la idea es que todos esos resultados sean fáciles de entender para los lectores, ¿sí? Ayudan a una mejor comprensión de todo el texto. En todos estos siempre deben aparecer referencias en el texto según el número y en el orden que corresponde. Eh, Algunos de estos que vamos a mencionarlo aparecen a continuación y fueron tomados de Navarro 2010. Si bien es cierto, yo les había dicho que utilicen bibliografía actualizada, pero si no estoy mal, el doctor Navarro, un gran amigo mío investigador, pues también es parte de este documento que estamos utilizando ahora y él tiene una forma que hasta la actualidad se sigue utilizando. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una fórmula y ustedes tienen el editor de fórmula. Generalmente se utiliza el Word, ¿no? Microsoft Word para eh, escribir esto, en el cual ustedes pueden insertar y se van a la parte de ecuaciones y aquí tienen un sinnúmero de opciones para colocar ecuaciones. Esto deben utilizarlo. Por favor, no traten de hacer las ecuaciones con rayas o con lo que generalmente se hace acá, ¿no? Insertar imágenes, insertar cuadros, insertar autoformas. Eso no es permitido. Por ejemplo, suelen hacer esto, ¿no? Quieren poner una línea por acá y arriba escriben algo y abajo escriben algo. No. Para eso hay el editor de fórmulas en el Word y tienen que presentarlas así. Luego ponen la referencia acá a la derecha, que es, por ejemplo, esta es la ecuación número 1, y siempre tienen que explicar debajo qué significa cada una de las letras que tiene la ecuación. Por ejemplo, CT es igual. CT significa costos totales específicos, ACF, que es igual, que significa, mejor dicho, costos de fabricación, más CE, que es costos de exploración, más CR, etcétera, etcétera. Bueno, es una ecuación, supongo que de los costos totales elaborada por él, no sé, o no sé si es una ecuación que ya está establecida, pero total, así sea una ecuación que ya está establecida.
o que sea de su autoría, tienen que citarla acá y numerarla, ¿sí? Y tienen que ir poniendo cada una de las iniciales el significado, ¿ok? No es nada del otro mundo. Luego, para denominar una figura. Se denomina figura a una foto, a un diagrama, a un histograma, a un pictograma, a una gráfica de funciones, etcétera, ¿sí? Yo les había dicho antes en una clase anterior que ustedes pueden utilizar fotografías. A eso se le conoce como figura también. ¿Cuál es la forma? Nosotros colocamos, como hicimos acá, recuerdan en una clase pasada, creo que se quedó acá, ¿o no? Sí, aquí está. Que yo había insertado una foto, que les decía que era la foto de mi mano con la mano de mi hijo, como ponerlo, por ponerlo como ejemplo nada más, pero debemos ponerla de esta forma, en forma de insertar imagen, aquí como habíamos hecho en clases pasadas, ¿sí? Pero lógicamente, esta imagen puede ser elaborada por ustedes, o este histograma o este diagrama puede ser elaborado por ustedes, o puede ser copiada de algún otro texto, documento del internet, de algún otro artículo, pero siempre debe tener un número. Aquí tenemos figura número 1, por ejemplo. Explicamos qué significa o qué es esa figura. Acá, por ejemplo, decimos que esta figura pertenece al diseño, planteamiento, estructuración o concepción de una investigación, ¿sí? Entonces, seguramente si nosotros leemos acá, podemos ver el esquema con las flechas y decir que una investigación nace de un problema, de una situación problemática, que es algo más general, que igual nos sirve para la redacción de artículos científicos. Aterrizamos en un problema real donde ya especificamos el problema más en concreto, luego el problema específico donde ya aparecen las variables, luego tenemos acá el objetivo principal, los objetivos específicos, objetos de investigación, los campos de acción, tipos de investigación, formulamos una hipótesis, realizamos todas las tareas que tengamos que hacerlo en la investigación que estamos desarrollando, luego aplicamos métodos de investigación, ¿sí? Y esto lo ha puesto el doctor como el diseño, planteamiento, la estructuración o concepción de una investigación. Luego que hagamos esto, ponemos la fuente, en este caso sería Navarro 2016. Aquí sí vamos a hacer puntualizaciones. Según la revista o depende del formato de la revista, esto puede ir arriba, acá, puede ir acá, puede ir arriba o puede ir abajo, como teníamos originalmente. Y la fuente, generalmente sí la fuente va abajo. El número de letra o el tamaño de letra o el tipo de letra ya nos dirá cada revista en el formato de cada una de las revistas. Generalmente piden números de letras más pequeñas, etcétera, ¿sí? Cuando los artículos son enviados al comité de redacción para su revisión, o sea, cuando ustedes ya envían un artículo a una revista y este artículo a su vez es enviado a revisores externos de la revista o revisores que colaboran con esa revista o pares ciegos o árbitros ciegos, también se les conoce, las figuras pueden, eh, según la revista, aparecer insertadas en el texto, ¿sí? No hay ningún problema, ya depende del formato. Nosotros cuando revisamos artículos científicos, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué formato es el que se va a publicar, o sea, el formato propio de la revista, y también vemos que cumplan con el formato que pide la revista. Sin embargo, pues muchas veces eso tendrán que revisarlo en el comité, en uno de los comités, supongo el comité editorial, no sé, de la revista, más que el comité científico que más eh, revisa las partes técnicas, técnico-científicas más, ¿no? En sí el fondo de la investigación más que el formato. Pero sin embargo hay que cumplir con todos estos formatos.
Si es que el artículo es aceptado para su publicación, estas deberán entregarse como archivos aparte en formato de imagen JPG o PNG. Ya depende, las revistas también a veces piden y dicen si va a tener fotografías o si va a tener ciertas imágenes para no dañar la resolución de la imagen, le piden en ciertos formatos para que la revista digital tenga una resolución bastante alta. Eso ya cada revista le irá pidiendo o cada revisor, si es que es el caso, pues le irá sugiriendo eso. Pero lo que nos interesa es más que esto que tenemos aquí, perdón, si es que logran ver el mouse, esto que tenemos acá, nos dé una idea clara de lo que nosotros queremos presentar. Ojo, no debemos colocar imágenes por colocarlas. Todas deben tener sentido. Algo que no menciona acá es que, por ejemplo, si es que esta imagen va a ser puesta aquí, esta figura está puesta acá, nosotros debemos hacer una breve explicación debajo o antes o después de la figura, pero hacer mención a esa. Por ejemplo, si yo quiero explicar esta imagen, tengo que decir, se puede observar en la figura 1 o en la figura que a continuación, o en la figura 1 que a continuación se presenta, se menciona o se esquematiza la estructura de los pasos que se debe seguir cuando se realiza una investigación. Entonces, ustedes están tratando de explicar, a más del título, qué es lo que va a explicar o qué quieren, para qué está ahí esa imagen. ¿Sí? Eso tienen que hacerlo. Y pueden hacerlo antes o después. Ya depende de la redacción cronológica con la que ustedes vayan haciendo el texto, vayan elaborando el texto, para que ustedes pongan la leyenda de la figura antes o después. Pueden poner como, si es que van a ponerlo después de la imagen, pueden ponerlo como se observó en la imagen 1, o sea, en la imagen que tenemos ahí, como se observó en la imagen 1, podemos darnos cuenta que los pasos a seguir para una investigación deben cumplirse a cabalidad, siendo indispensables que se cumplan cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero si es que antes yo tuve una explicación de la investigación, etcétera, etcétera. Pueden ponerlo antes o después, ya depende de cómo ustedes le quieran dar el formato o el seguimiento científico de redacción para que no vaya a ser como un hueco que aparece ahí. ¿Estamos? Listo. Las tablas. Según la norma APA, se describe o se debe describir solamente la palabra tabla, seguida del correspondiente número sin punto final. Miren, tenemos aquí, por ejemplo, tabla 2. Y en la parte superior o debajo se coloca la denominación y 3 líneas horizontales son donde se describen los nombres de las columnas y los datos de las variables. No obstante, es muy usual observar su escritura de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo de tablas. Y por favor, acostúmbrense a usar este tipo de tablas. En la actualidad ya se está utilizando este tipo de tablas que están acá. Insertar, tabla, y tenemos tipos de tablas. Tablas rápidas tenemos aquí. Y podemos observar que tenemos un sinnúmero de tablas. Generalmente las que se utilizan son con subtítulo 1 o con subtítulo 2, ¿sí? O la que tiene matriz. Ya no se utiliza las típicas tablas que nosotros conocemos como que si fuera una hoja de cálculo de Excel. Ya no. Se utilizan este tipo de tablas actualmente. Sin embargo, algunas revistas piden y nos dicen las tablas deben presentarse de esta manera. Incluso les dan el nombre del tipo de tabla. Y ustedes ahí deben presentar la tabla. No como la tabla que yo había dibujado antes, en la cual yo pongo filas y columnas y todas tienen divididas por celdas. No, ya no se está usando ese tipo de tablas. El tipo de tablas que se utiliza ahora son estas.
Por ejemplo, en esta tabla número 2, que se llama Valores de orientación del coeficiente de variación de la vida útil efectiva, tenemos como columnas los factores actuales, los valores de orientación o CB. Ojo, cuando ustedes usen iniciales en las tablas, por favor, traten de ser específicos y colocar qué significa. Porque muchas veces yo me he encontrado con tablas donde en cada columna, y en la primera fila existen puras iniciales, a no ser que sean iniciales muy conocidas, pues bueno, las podemos dejar, pero sería mejor poner todas las palabras completas para un mejor entendimiento, porque aquí tranquilamente yo podía haber escrito la F y la A. Pero, ¿qué significa F y qué significa A? De pronto ustedes, como son los expertos en el tema, sí van a saber qué significa. Es más, porque ustedes son los autores de eso. Sí van a saber qué significa eso. Pero otros lectores que no somos expertos en esos temas, no vamos a comprender qué significa FA. Pero si a mí me dicen factores actuales, ya, desgaste, fallos casuales, fatiga, corrosión, envejecimiento, fallos casuales, ya me está dando una idea de que son los factores actuales de un motor, de una pieza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? CB son los valores de orientación. Como yo también se supone que algo debo conocer del tema, sé a lo que se refiere. El desgaste, el valor de orientación del desgaste es de 0.4 y el fallo ponderante dependiente es de la carga. Entonces, si yo tengo un desgaste con un valor de orientación del 0.4, un fallo ponderante depende de la carga. O sea, ya tengo una idea, me hago una idea de la tabla. Entonces, yo voy interpretando la tabla como lector. Pero, además de eso, también yo debo colocar una leyenda antes o una leyenda después, como hicimos antes en las figuras. Digo, en la tabla número 2 se indican los valores de orientación del coeficiente de variación de la vida útil efectiva de una máquina, no sé a qué haga referencia esto, si a un equipo, a una pieza mecánica o algún elemento, pero ahí yo tendré que describirlo. En la tabla número 2, donde se presentan los valores del coeficiente de variación de la vida útil efectiva, me voy a inventar. Supongamos que esto es de una pieza mecánica de un automóvil, podemos darnos cuenta que el desgaste de X pieza o de esta pieza tiene un valor de orientación de 0.4 en el cual depende de un fallo ponderante de la carga. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienen que ir ustedes describiendo cada una de las variables o cada una de los valores que están acá. Pueden tomar como referencia los valores más significativos y aquellos que me influyan más en las variables que yo voy a investigar. Ahí la importancia de saber qué tabla pongo y la importancia de cuando yo presente mis resultados, hacer una explicación muy específica, muy técnica de esa tabla, de esta tabla que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Por eso es que es importante hacer mención antes o después de la tabla. Ahora, claro, aquí hablamos de los factores de orientación del coeficiente de variación de la vida útil efectiva. Tenemos que tratar de explicar todo este tema en palabras, en la leyenda que nosotros escribamos antes. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas. Primero escribo la leyenda y trato de explicar acá en este párrafo, por decirlo así. Claro que este párrafo está diciendo otra cosa, pero yo trato de explicar en un párrafo similar a este, trato de explicar todo. No importa que tengan un párrafo de 5, 6, 7, 10, 15 líneas, como les había dicho, máximo. Es una recomendación, no es una regla, ¿no? Sin embargo, algunas revistas sí piden
que el número de líneas del párrafo sea mínimo de tanto y máximo de tanto. Sí, pero ustedes manéjense con un párrafo de entre 8 a 10 líneas, creo que les había dicho más o menos, que es un párrafo ya. No menos de 5, no más de 15. Acostúmbrense a manejar entre 8 y 10 líneas. En ese caso pongan 2 párrafos, pero traten de explicar lo que después quiere decir la tabla. ¿Sí? Y para usted, ese es su resultado, si lo van a presentar como resultado. Y acá abajito pueden poner la discusión. Y ahí sí pueden ir haciendo una comparación entre lo que ustedes fueron presentando y lo que otros autores han ido presentando en función de cada uno de estos elementos que tiene su tabla. Ahí se van a ganar bastantes citas bibliográficas y va a tener mucho rigor científico porque ustedes van a ir contrastando su información con otra información real y van a ir sacando sus conclusiones. Yo les había dicho antes en una clase anterior que ustedes tienen que ir discutiendo y haciendo una discusión, que pueden hacerlo aquí primero la leyenda y acá la discusión. O a su vez pueden ir escribiendo en un solo párrafo, describiendo, por ejemplo, aquí el desgaste, explican el desgaste, explican su resultado, o sea, le hacen hablar a toda esta tablita y hacen una discusión al mismo tiempo. O a su vez lo hacen separado, primero explican toda su tabla acá y después hacen o realizan acá la discusión. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Así es como se debe presentar las tablas y cómo deben ir armando su tabla y explicando al mismo tiempo. Y generalmente esto se lo hace en los resultados. ¿Cómo vamos a citar en un texto? Las citas en el texto durante la redacción de un artículo, como se apuntaban anteriormente. En referencia a este interesante e importante aspecto, existen varias posibilidades según la norma utilizada y características de la revista donde se publique el artículo. Por ejemplo, en el estilo, si queremos utilizar un estilo Vancouver, las citas se enumeran con superíndices, sin paréntesis o con paréntesis corrido o usando corchetes, según la revista. ¿Sí? Eso nos dice Vancouver, o sea, nos pide, porque eso sí, es una norma. Norma Vancouver, normas APA, normas ISO, debemos acatarlas al 100%, porque esas sí son unas normas internacionales que se usan a nivel mundial y justamente para redactar artículos científicos o para redactar libros o para redactar algunos, algunos documentos de carácter científico o de carácter técnico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí existen determinadas peculiaridades que especialmente se pueden ver en la norma APA en cuanto si se entra por autor o por título de libro. Algunas publicaciones utilizan la combinación de superíndices como la norma Vancouver y además también el apellido y el año y edificación de la fuente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos hipotéticos nada más de las diferentes situaciones. Esto es ya para cuando ustedes tengan que citar y cuando ustedes tengan que realizar las referencias bibliográficas. Algunos llaman referencias bibliográficas, algunos llaman bibliografía, ya depende del formato de la revista. Insisto, estos son formatos, son cuestiones de forma más que todo. Y lo que sí les recomiendo es revisar la norma APA o revisar la norma Vancouver o revisar la norma eh, Chicago, las normas ISO, etcétera. Depende con la norma que ustedes quieran aplicar. Ya vamos a ver en otra clase, profundizar un poquito más de estos ejemplos, pero la idea era cómo colocar figuras, tablas, gráficos, etcétera. Vamos a ver si nosotros colocamos acá. Lo que sí nos faltó un poco es el insertar cuando nosotros tenemos gráficos. Este tipo de gráficos. Me está estorbando esto. Esperen, veamos cómo le.
Sacamos a esto. Allá, acá está. Gráfico. Bueno, ahorita no tenemos una tabla en Excel o una tabla en un programa estadístico que puede ser SPSS o puede ser un Micmac o puede ser cualquier software que ustedes puedan utilizar. Pueden hacer un screenshot o pueden hacer una captura de pantalla, que es lo mismo. Pueden capturarla, cortarla y colocarla ahí, pero ustedes siempre deben hacer mención que estos son los resultados que nos arrojó en la figura tal, se demuestra o se presentan los resultados obtenidos por el programa SPSS tal, en el cual se arrojan ciertas variables y empiezan a explicar ese cuadro, porque algunos cuadros estadísticos son un poco complicados de interpretar, entonces ustedes deben interpretar, porque ustedes son los expertos en eso, y colocar las leyendas de cada uno de esos. Esto también está considerado como una figura, este tipo de gráficas de barras, de pasteles, de histogramas de frecuencia, etcétera. Incluso si quieren pueden utilizar algunos de estos tipos de gráficos que el Word nos presenta, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una mejor explicación de eh, algún contenido que ustedes piensen que son importantes, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es cómo utilizar tablas, cómo utilizar fórmulas y figuras. Eso nos va a ayudar bastante cuando nosotros tengamos que ya colocar, porque nos va a decir, bueno, ¿y qué tabla coloco? La tabla resumen. Coloque la tabla que usted más convenientemente vea que le sirve al lector y que el lector se va a dar cuenta del resultado específico que usted está presentando sin colocar tablas que no tengan nada que ver con las variables de investigación. Siempre las variables de investigación, métanse en la cabeza, son las que ustedes están tratando de demostrarlas. Entonces, en función de esas variables, en función de esas, van a elaborar o van a colocar las tablas que tengan con los resultados que hayan obtenido. Resultados reales, por favor. No porque el resultado que ustedes esperaban no obtuvieron, no quiere decir que no hay investigación. ¿Sí? Entonces, esto es casi la parte, entrando a la parte final ya de la redacción de artículos científicos. Eh, Vamos a ver luego solo en una clase cómo podemos citar. Les voy a indicar cómo citar en línea incluso para que ustedes solo copien y peguen la referencia. Son técnicas que no son técnicas, sino son herramientas que el Internet ahora nos facilita de cómo realizar citas en línea, ¿no? Cuando ustedes estén ya redactando su artículo o no tengan bien redactado su artículo. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? De tarea les queda colocar los gráficos, las figuras en este formato, lo van a hacer. Si tienen fórmulas, los ponen en este formato. Si las tienen figuras, igual les ponen en este formato, con la fuente, con la explicación, con la leyenda anterior, haciendo la discusión. O sea, ya le colocan a las tablas, a las figuras y a los gráficos, las colocan ya en una forma técnica. Esto es parte de la estructura técnica de cómo ir ya estructurando bien este tipo de elementos que siempre deben tener los artículos científicos. Hasta aquí la tarea, prácticamente hasta aquí casi hemos culminado con la parte medular de un artículo científico. Hoy mismo vamos a ver cómo redactar, cómo citar, como les había dicho. Mientras tanto, ustedes tienen la tarea de poder realizar esto hasta aquí. Entonces, haciendo una retroalimentación, empezamos viendo el título, cómo plantear un título, cómo plantear las variables, luego cómo redactar un resumen. El resumen, ojo, ahorita sí ya podrán hacerlo porque ya tienen resultados ya con números, ya tienen resultados al final acá de números reales, de cifras reales,
de datos reales, los cuales ya pueden irlos incluyendo en el resumen, o sea, en el resumen de qué logré hacer. Luego vimos la parte de introducción, donde podemos hacer una revisión bibliográfica. Les había dicho que esa revisión bibliográfica tiene que ser exclusivamente de las variables, y estas variables a su vez tenían dimensiones o tenían indicadores o tenían ciertos elementos que pueden ser medibles. Luego de eso vimos los materiales y los métodos que se van a utilizar. Estos materiales y métodos van a ser utilizados siempre solo aquellos que me sirvan para yo poder demostrar las variables que quiero investigar. Ojo, eso ya les había dicho. Luego vimos cómo presentar los resultados y la discusión. Y ahora por último vimos algunas de los tips de cómo colocar o cómo plasmarlas en un artículo científico, lo que son tablas, figuras y gráficas, perdón, y fórmulas, ¿sí? Entonces con esto lo único que nos quedaría es por ver la bibliografía, que ya la vemos en otra sesión. Hasta aquí nos quedamos, pues tienen la tarea de colocar sus resultados, las tablas y figuras ya en una forma ya técnica y con los tips que yo les he dado. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Que tengan ustedes un buen día. Hasta entonces, que pasen muy bien.